Vamos a ver entonces hoy día la distribución normal. Bien acá, ¿no? Sí. Ya, la distribución normal, más conocida como la campana de Gauss. ¿Alguien la vio aquí en el colegio? ¿En estadística en el colegio? ¿En matemática, perdón? Yo por lo menos, ¿Sí? ¿Qué te acordáis de la distribución normal, Ernesto? pucha, me acuerdo de los intervalos de confianza. Es lo como que tenía que ver con la distribución normal. Ya, ¿viste intervalo de confianza en el colegio? Sí, Ya, no sé si yo creo que todos la vieron, está en el programa, creo que de tercero medio, si no me equivoco. Ya, pero es la clásica distribución, ¿cierto? La campana de Gauss, ¿sí? Probablemente ustedes lo vieron con el Z, con ese Z, ¿sí? Y yo creo que se acuerdan de haber visto una tabla gigante como de 3 planas, ¿o no? Una clásica tabla que les pasan impresa en el colegio. ¿No, nadie? profe, Puede ser. lo- la distribución normal no tenía que ver con el promedio y la desviación estándar. La distribución, o sea, todas las distribuciones tienen una media y una varianza, ¿cierto? Entonces, la varianza de la distribución normal también la vamos a revisar hoy día, pero todas las distribuciones tienen una desviación estándar, ¿sí? Porque todas las distribuciones yo les he dado la varianza y la esperanza, y la desviación estándar, ¿cómo se relaciona con la varianza? Era la raíz, ¿cierto?, de la varianza es la desviación estándar. ¿Ya? Entonces, todas las distribuciones tienen, de cierta manera, varianza y promedio. O sea, el promedio igual no corresponde a las distribuciones. ¿Qué es el promedio? Porque en las distribuciones hemos visto la esperanza y la varianza. La esperanza es sinónimo de valor esperado, ¿sí? Y la varianza puede estar relacionada con la desviación estándar, porque la desviación estándar es la raíz de la varianza. Ahora, creo que no hemos hablado del promedio en cátedra, sí en laboratorio, ¿no? Sí. Ya, ¿qué hemos dicho del promedio en laboratorio? Una estimación de la cantidad de datos que se repiten. Ya, el promedio tiene que ver con la muestra, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, en el laboratorio tenemos una base de datos y a la base de datos le calculamos el promedio, ¿sí? Pero no, porque no puede, el valor esperado o la esperanza tiene que ver con la población. Yo tengo una población, por ejemplo, tengo la población universal, ¿ya? Y me encantaría a la población universal calcularle, no sé, si yo les hago una pregunta, encuesto a todo el mundo y le pregunto su edad. Me encantaría saber el valor esperado de la edad. Para eso tendría que encuestar a todas las personas del mundo, ¿ya? Como yo no puedo hacer eso, entonces lo que uno hace es tomar una muestra. ¿Sí? Tomo una muestra y le calculo el promedio, que está de cierta manera en inferencia, van a ver cómo se relaciona el promedio con la esperanza, ¿sí? Pero el promedio y la esperanza no son lo mismo, ¿cierto? Porque la esperanza, si es una variable continua, es la integral de x por p de x. Y si es una variable discreta, es la sumatoria de x por p de x. Y no es lo mismo que el promedio, porque el promedio es sumar todos los datos y dividirlos por el n, ¿ya? Pero me queda Nico, parece que ya tenía las notas. Ah. ¿Del laboratorio? No, del control. Ya dice que hoy día en la noche, que le escribí en la mañana. Hoy día en la noche están las notas del control sin falta. ¿Ya? Entonces, el promedio no tiene que ver con, en este caso, ¿cierto?, con las distribuciones. Ya, ojo con eso. La esperanza, sí. A cada distribución yo le puedo calcular la esperanza y la varianza. ¿Sí? Hay distribuciones conocidísimas como las que estamos viendo ahora, ¿sí? Que ya todo el mundo las ha estudiado. Entonces, esas distribuciones que son tan conocidas, yo le estoy dando a ustedes la esperanza y la varianza. Pero hay distribuciones que no son tan conocidas, ¿cierto? Porque yo me puedo inventar cualquier distribución, como por ejemplo la pregunta 2 del control, ¿cierto? Donde yo les doy la distribución y ustedes tenían que calcular la esperanza y la varianza, ¿sí? Ahora,
De la distribución normal, esta es clásica, ¿cierto? Es la que más se utiliza, de hecho, por eso vamos a dedicarle, yo creo que, ojalá toda esta clase y la de la tarde, ¿ya? Entonces, voy a definir la distribución normal, creo que la tengo acá como siempre. Vale, voy a acordar terminando esto que... ¿subirla? ¿Los apuntes? Hasta la... Ya, entonces, la distribución normal es esta que aparece acá. ¿Ya? La distribución normal, entonces, es 2pi sigma al cuadrado, y a todo eso lo elevo a menos un medio. Luego la exponencial, fíjense que esta es otra forma de escribirlo simplemente, pero es la exponencial de todo lo que está aquí adentro. O sea que eso es Euler elevado a todo lo que está ahí adentro. ¿Sí? Ahora, la distribución normal, ¿qué significa esto? Que existe para todos los valores de R. No es lo mismo que hemos visto siempre, porque por ejemplo acá nosotros sabíamos que la Weibull existe para los X positivos. ¿Sí? Si sigo subiendo, la chi cuadrado también existe para los X positivos. ¿Ya? ¿Sí? Esta también era solo para la distribución gamma, solo cuando el X es positivo. En cambio, la distribución normal, ¿sí? Está definida para cualquier valor de X, positivo, negativo, raíz, pi, lo que sea. ¿Ya? ¿De cuántos parámetros depende la distribución normal? De 2 parámetros. ¿De cuáles parámetros? De mu, que es esa letra como U. Ya, perfecto. Este es mu. ¿Ya? ¿Y de cuál más? Ya, ese es sigma. Sigma cuadrado. ¿Ya? Depende de mu y depende de sigma cuadrado. ¿Ya? Como la distribución normal es tan conocida, normalmente a veces uno dice, ya, sigma siempre lo asume como varianza. Sigma cuadrado. Pero el sigma cuadrado es solo un parámetro de la normal. ¿Sí? Ahora, la esperanza de la normal es mu, es el parámetro mu, y la varianza de la normal es sigma cuadrado. Todavía recuerden obviar esta parte de acá. ¿Ya? Entonces, esa es la distribución normal. ¿Ya? Fíjense que es una fórmula bastante larga, porque si yo quisiera sacar, porque creo que con otras distribuciones lo hicimos, le sacamos la acumulada a algunas. Si yo quisiera sacar la acumulada, no es tan fácil. Tengo un lag en la pantalla, ahí sí. Si yo quisiera sacar la acumulada, ¿cómo lo tendría que hacer? ¿Con la integral o no? Oye, sí, dame un minuto, Ernesto, que te escucho muy, muy bajo. Ernesto, ¿me podía hablar de nuevo, por favor? Ahí sí. Ya, súper, ahí sí. Ya, pues tendría que integrar, ¿cierto? Para calcular la acumulada, lo que tendría que hacer es la integral, ¿cierto? Bueno, la f grande va a ser la integral ¿desde dónde? Si el x toma todos los valores C, ¿desde dónde integro? Desde el menos infinito. Desde el menos infinito hasta el x. Cuando quiero sacar la esperanza, integro del menos infinito al infinito. ¿Sí? Sería eso de f de u por du. ¿Ya? Entonces sería la integral de menos infinito a x, ¿sí? Fíjense que esto lo voy a escribir de diferente. Esto es lo mismo que 1 partido en la raíz de 2pi sigma cuadrado por Euler elevado a menos x menos mu al cuadrado dividido en 2 sigma cuadrado
por du. Este debería ser uno, eso sí. Es le voy a cambiar la letra. En vez de usar U, voy a usar Z, ¿ya? Porque la U con la MU se confunden. Evidentemente, esa integral no es fácil de resolver. Y probablemente, si no estuviera integrando entre el menos infinito y el x, de hecho esa integral no existe. ¿Ya? Porque la integral de Euler elevado a x cuadrado no existe. Es parte de las integrales que ustedes saben que no tienen primitiva. ¿Ya? Por lo tanto, como esta integral no es tan fácil de calcular, ¿sí? A ustedes probablemente en tercero o cuarto medio les entregaron una hoja gigante que tiene todos los valores que puede tomar la acumulada. ¿Sí? Yo sé que ahora tal vez no lo recuerdan, pero espera que se termine el SEBA para cambiar de página, sí. Sin apuro, SEBA. Ya, yo sé que tal vez ahora no lo recuerdan, pero básicamente... Profe, Dime. entonces, dada la fórmula gigante que nos pasó, por eso nos entregaban valores entre 0 y 1. Claro, pues, de hecho puse acá, distribución normal tabla, pero tengo conexión inestable. Yo no sé si los que están voy a apagar mi cámara. Esta clásica tabla yo sé que se la entregan al colegio. Clásica tabla, porque entra en la PSU, la normal. Esa tabla es gigante, sí se la entregaron en el colegio. En algún momento tuvieron que hacer algo con esta tabla en tercero medio. ¿Ya? Y es claro, porque como esa integral, la integral es para calcular la acumulada. La acumulada es el área que lleva acumulada bajo la curva. ¿Sí? Entonces, si yo quiero calcular el área que llevo hasta el 5, no voy a poder estar resolviendo a cada rato esa integral. Entonces, en el colegio ustedes trabajan con esta tabla, que lo que dice acá, a ver, lo que lleva acumulado hasta el 5 es 0. En porcentaje, entonces 0.05. ¿Sí? Entonces acá es 0.05. Ahora si tú quieres ver lo que lleva acumulado hasta el 2,9 y así, ¿ya? Ahora, esa tabla ustedes la usaron en el colegio para básicamente calcular esta distribución, ¿cierto? Para poder calcular el área bajo la curva. Tengo internet demasiado inestable, ahí sí. Entonces, ahí ya. Esa tabla es para calcular esta. Evidentemente, estamos en la universidad y no vamos a andar usando tablitas impresas, porque para eso tenemos 1.000.000 de software. ¿Ya? Entonces, en vez de usar esa tablita, ¿cómo creen que podemos calcular si en este caso la acumulada de una normal? Si yo quisiera, chiquillo, ejemplo. No voy a resolver esa integral, vuelvo a repetir porque me podría tomar 2 días. ¿Ya? Porque, y no creo que tengan esa expertise de integrales impropias. ¿Ya? Entonces, si yo les digo ya, X distribuye normal de media 5 y varianza 16. Esa es la distribución de X. Yo le digo ya, calcule ahora la acumulada. X menor o igual a 8. Entonces, evidentemente, usted sabe que esto es f de 8, ¿cierto? F grande de 8. ¿Sí? Que es lo que hemos visto hasta el momento. Ahora, no puedo calcular la f grande de 8. Pues no es como todas las otras distribuciones que hemos visto, porque ya en la otra, por último, yo le he dado la fórmula, ¿cierto? Entonces, en esa no lo calculamos, pero yo les di la fórmula. No, si la calculamos. Era 1 menos Euler menos X partido en beta. Entonces acá lo que vamos a usar, para no usar la tabla, vamos a utilizar R. ¿Cómo calculo las probabilidades acumuladas en R? Yo les entregué un resumen que tiene todos los prefijos y sufijos en R. ¿Ya? Entonces, para calcular las acumuladas en R, uno usa P de probabilidad y como siempre va a ser prefijo, ahora yo le voy a poner de qué distribución quiero calcular la probabilidad. Entonces voy a poner P norm
¿sí? Quiero calcular la probabilidad de 8 con media 5 y desviación estándar, ¿cuánto? No. No. O sea, tiene un sueño, ya. Vamos, Seba. 256. Ya. ¿Cuánto es la desviación estándar? Ernesto, ¿me dijiste algo? Sí, me equivoqué, era un 4. Es 4, porque esta es la varianza, que es la desviación estándar al cuadrado. Entonces, con eso voy a calcular en R. Y fíjense que con esto yo puedo calcular cualquier distribución en R. ¿Ya? Entonces, yo uso P para probabilidad, ¿sí? Y el norm viene de la distribución que quiero calcular. En este caso es la normal. ¿Ya? Esta es la probabilidad que quiero calcular, ¿sí? Y le tengo que entregar los parámetros. Pero como la normal tiene dos parámetros, que son la media y la varianza, yo le entrego la media y la desviación estándar, generalmente. ¿Ya? Ok. La distribución normal, ¿sí? Así que no vamos a usar la tablita que usaron en el colegio, pero vamos a usar R para calcular esas probabilidades acumuladas. ¿Sí? ¿Prefiero el control entonces? También, pues. También usan R, pues. Pero ¿y el desarrollo? O sea, porque generalmente nos piden como el desarrollo. Pero tú le pones el código, pues pnorm, y te poní el pnorm en el R, y me escribís cuánto te dio, pues. Yeah. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, esta no sé cuánto da, y en este computador no tengo instalado. Ah, aquí tengo R, por ejemplo. O sea, escribo todo eso aquí, después le pongo igual, no sé. Sí. Yo voy a meter tal cual eso, pnorm 8,5,SD4, me da 0.77. ¿Ya? Entonces esa es la valor acumulada hasta hoy. En todas las otras distribuciones también se puede hacer esto, pero no era tan necesario, porque las otras distribuciones en todas calculamos la acumulada, ¿cierto? En todas las otras distribuciones nosotros podíamos calcular la acumulada, o si no lo hice en alguna, por ejemplo, puede que en la chi cuadrado no la calculé yo, pero se las di. Ah, no, en la chi igual vimos con R, ¿cierto? En la chi igual. Fíjense que en la chi pasa lo mismo. El P es de la acumulada, pero acá se usa chi-Q porque es otra distribución. Acá uno le entrega la probabilidad que quiere calcular y el parámetro de la distribución. Entonces, ¿cómo creen que se puede calcular la gama? La gama es lo mismo, ¿cierto? Entonces, en la gama yo le pongo P, pero de gama, para calcular la acumulada de gama, de la probabilidad que quiero calcular, y los parámetros de la gama, que son alfa y beta. ¿Ya? Y en todo se puede hacer exactamente lo mismo. ¿Y la prueba puedo utilizar esta manera? Sí, puedo usar R, no hay problema. Coloco nada más esa linecita y el resultado. Sí, sí, a mí me dio 0.77. ¿Ya? Entonces, vamos viendo algunas propiedades de la distribución normal. ¿Ya? La distribución normal, primero, es simétrica. ¿Qué quiere decir que sea simétrica? Quiere decir que cuando yo grafico la función de densidad, aquí yo grafico el mu, ¿sí? Voy a hacer, no voy a hacer eso, voy a hacer un forma. Y es simétrica del mu para la derecha y del mu para la izquierda, son exactamente lo mismo, ¿sí? ¿Ya? Ahora, esta, por ejemplo, ¿sí? Es una normal. Esta también va a ser una normal. También es simétrica, piensen que me quedó perfecta. ¿Cuáles son las diferencias entre estas tres normales con respecto a los parámetros? La desviación estándar. La desviación estándar, ¿cierto? Porque las tres curvas tienen la misma media.
Todas tienen media mu. ¿Cómo sé que tienen media mu? Porque está concentrado, es el valor que yo espero. ¿Cierto? Todas tienen la media mu. Pero como bien dice el Ernesto, la diferencia entre estas tres gráficas es la desviación estándar. La desviación estándar es una medida de variabilidad. Me habla qué tan dispersos están los datos. ¿En cuál de estas tres la desviación estándar es menor? ¿Por qué? ¿Por qué? No, en la primera, por ejemplo, porque sea más alta, bueno, entre la primera y la segunda, que más o menos tienen la misma altura, quiere decir que... O de pronto es como el grosor. El grosor, porque la desviación estándar me habla de la variabilidad. Entonces, ¿en cuál hay menor desviación estándar? En la del medio los datos están más concentrados. Por ejemplo, si hago una encuesta de edades, probablemente si yo pregunto la edad en este curso, la desviación estándar va a ser baja, porque todos debieran tener más o menos entre 18 y 20 años. ¿Ya? 18, 22, vamos a tirar. ¿Ya? Entonces la desviación estándar es baja, es de 2 años comparada con el promedio que son 18. ¿Sí? O 20, no sé cuántos años tienes. ¿Cuántos años tienes tú, Seba? 21. ¿21 tú, Maca? 20 ya. ¿Cierto? Entonces la desviación estándar me va a dar como de 2 cuando el promedio, cuando la media pues, es de 20. ¿Sí? Entonces esa tiene menor desviación estándar. ¿Cuál tiene mayor desviación estándar? ¿En cuál los datos están más dispersos? Habría que ver, según el gráfico, no estoy tan segura si es la última o la primera, porque tendría que medir eso. ¿Cierto? Si pareciera que son iguales, ¿o no? A simple vista. A simple vista pareciera que sí, pero en algunas de esas dos los datos son más también dispersos, ¿ya? Recuerden que si la desviación estándar es muy amplia, eso quiere decir que si yo puedo los datos, no, la media no se ajusta bien, ¿ya? Porque la media no es representativa de la muestra, porque si la media me da 5 y la desviación estándar es 10, quiere decir que puedo sacar a una persona que tiene 5 años como sacar a una persona que tiene 15 años. Entonces las muestras son muy dispersas, ¿ya? En general, el valor de sigma, que es la desviación estándar, es la distancia de mu hasta los puntos de inflexión de la curva. Entonces, acá este es un punto de inflexión, por ejemplo. ¿Sí? Ese es un punto de inflexión. ¿Recuerdan cuáles son los puntos de inflexión? Los puntos de inflexión es donde cambia como la concavidad de la curva, ¿cierto? Este es un punto de inflexión más o menos, como que pasa de ser una curva cóncava a convexa. ¿Ya? Este de acá también podría ser un punto de inflexión. Entonces, esto es la desviación estándar. Es la distancia desde la media hasta los puntos de inflexión. ¿Ya? Por eso puedo, si yo conozco la desviación estándar, la media, y sé que la distribución es normal, podría ser fácilmente mi gráfico. ¿Ya? Evidentemente, como habíamos hablado, los valores grandes de sigma producen gráficas que están bastante extendidas en torno al eje X, ¿cierto? O sea, si está muy amplia es porque sigma es muy grande, o sea que la muestra es muy variable. ¿Ya? Si está muy acotada, más ancha, ¿sí? Es porque el sigma es más pequeño. Y si es muy alta o muy baja, ¿de qué depende eso? De la media. Ya, de la media. Si es muy alta, implica que el valor mu, ¿cierto? Es fácil de observar. ¿Ya? Porque, como en esta, o sea, yo aquí puedo decir, ah, claro, toda la muestra tiene más o menos esa distribución, esa misma media. ¿Ya? Ahora, eso con respecto a las propiedades. Cuando digo que es simétrica, lo que estoy diciendo es que desde mu para la derecha y de mu para la izquierda es la misma gráfica. ¿Cierto? Exactamente la misma gráfica. Entonces, veamos algunas propiedades con respecto a R. ¿Ya? Tengo aquí entonces la mu. Voy a hacer aquí. ¿Ya? Pensemos que este es el... ¿Cómo se llama este gráfico?
¿Qué estoy graficando acá primero? Tengo que Una esta es la campana función de de... Gauss. ¿Qué cosa? Una campana de Gauss. Ya, pero esta es una función de densidad, ¿cierto? Yo grafico la f pequeña. ¿Sí? Esta es la gráfica de la f pequeña, ¿ya? Entonces yo voy a graficar una f pequeña acá. Este es el eje Y. Este es el eje X. ¿Ya? Este le vamos a dar valor de 5. Ya. ¿Ya? Entonces, si yo quisiera calcular cuánta área bajo la curva llevo hasta acá. Si quisiera calcular ese valor, ¿cuál es ese valor? Por ejemplo, si este fuera un 2, un 1, eso sería el área roja. ¿Sí? Sería la probabilidad de que X sea menor o igual a 1. ¿Cómo se calculaba eso en R? Menor, perfecto. ¿Sí? 1, perfecto. ¿Con qué media tiene esta distribución? 5 con media 5. ¿Y con qué desviación estándar le vamos a inventar una, ya? Sigma igual a 2. Así. A veces yo le pongo min o SD para que se entienda que el valor 5 es de la media y el SD, el 2 es de la desviación estándar. Ya, pero ahora si a mí me dicen, mira, quiero calcular en qué número del eje X llevo acumulado un área de 0.7. Si me preguntan. Ya. Entonces esto es la probabilidad acumulada. Ah, Fabián, espérame. ¿Al Fabián se le cayó internet o yo me caí? Parece que se le va a ir internet, profe. Ya. ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Subo? Ya, entonces, el área roja sería la probabilidad acumulada. Ahora, si yo preguntara distinto, me dijera, chiquillo, tengo la misma acá mu. Ya, pensé que me quedó perfecto. ¿Ya? Y yo le digo, quiero saber cuál es el valor en el eje X para el cual esta área es 0.8. Quiero calcular cuánto vale este valor de acá. Ahora, ya no quiero calcular el área bajo la curva. Quiero calcular para qué valor en el eje X el área acumulada, el área que está marcada en azul, que no es la acumulada, es 0.8. ¿Ya? ¿Cómo escribo eso en probabilidades? No, porque yo sé que la probabilidad es 0.8, pero ¿la probabilidad de qué? ¿Cierto? Yo sé que la probabilidad de lo que estoy buscando es 0.8, porque yo sé que el área bajo la curva es 0.8, pero no sé cuánto vale el valor que está ahí, en el eje X. Yo sé que la probabilidad de algo es 0.8, pero ¿la probabilidad de qué? Estoy haciendo lo contrario de lo que hice arriba, porque arriba yo les decía, chiquillos, ¿cómo calculo la probabilidad de que el X de llegar hasta el 1? Y fue la probabilidad de que el X sea menor o igual a 1 es el área bajo la curva, ¿cierto? Y ahora al revés, yo les doy el área bajo la curva y les pido calcular para qué valor en el eje X alcanzo esa área. ¿Cómo lo puedo hacer? Ya, la probabilidad de que X sea mayor a qué cosa, porque es que el X, no es que el X sea 0.8. Acá hay dos cosas distintas. Una es el área bajo la curva, ¿sí? Y el otro son los valores que puede tomar X. Entonces la Vane me dice que X sea mayor a la media, pero es que eso sería esta área. Tú me estarías diciendo, quiero encontrar ese valor. Y no el área que yo te estoy dando. ¿Sí? Porque esta es la media. Entonces es la probabilidad que qué cosa sea mayor a 0.8. Del número que estoy buscando, ¿cierto? La probabilidad de que
le voy a llamar a Z alfa. ¿Ya? A este número de acá le voy a llamar Z alfa. Entonces hay veces que a mí me interesa encontrar los deciles, que son estos, ¿cierto? Porque yo quiero encontrar la probabilidad de que el X sea mayor o igual a un Z alfa, que no lo conozco, pero sé que esa probabilidad tiene que dar 0.8. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿No? ¿Se va? Porque estoy haciendo lo contrario al de arriba. En el de arriba yo quería encontrar el área bajo la curva. ¿Sí? Que es lo mismo que encontrar las probabilidades acumuladas. Acá yo les doy el área bajo la curva y quiero que ustedes me digan para qué valor en el eje X se alcanza esa área bajo la curva. ¿Y el Z ahí es? El Z es lo que no conozco, es este valor que está acá. Este valor que está acá que no lo conozco. ¿Sí? Entonces yo quiero saber la probabilidad, yo sé que la probabilidad de que X sea mayor a Z alfa es igual a 0.8. ¿Ya? Ahora, esto yo lo puedo transformar, porque esto es lo mismo que 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual a Z alfa igual a 0.8. O sea que 0.2 es igual a la probabilidad de que X sea menor o igual a Z punto alfa. ¿Cierto? ¿Por qué no pasa un menor igual? Porque con la acumulada yo puedo trabajar con menores iguales. Entonces ahora yo tendría que hacer lo contrario, ¿cierto? Decir, bueno, ¿para qué valor de X la acumulada me da 0.2, ¿cierto? Tendría que ser lo contrario de lo que estaba haciendo antes. Porque antes lo que estaba haciendo es, tomaba un valor y calculaba la acumulada. Ahora tendría que ver para qué valor la acumulada da 0.2. ¿Ya? ¿Y eso cómo se llamaban estas cosas? Lo estudiamos la tercera clase, yo creo. Cuartiles, quintiles, deciles, percentiles, ¿sí? Entonces acá esto se puede hacer en R también. Para encontrar el valor de Z, uno dice Z alfa va a ser igual al cuartil, por eso lleva una Q en vez de una P, de NOR al cuartil que quiero calcular, ¿cierto? Lo voy a escribir con punto para que no se confundan. Coma, la media, si estamos trabajando con la misma del ejemplo anterior, sería media 0, coma, desviación estándar 2. Y con eso yo puedo calcular para qué valor de Z alfa alcanzo un área bajo la curva de 0.2. ¿Sí? Y eso ahí lo pongo en R, ¿no? Y eso lo pongo en R nomás. ¿Ya? Ahora, en muchos libros, ¿sí? Eso aparece, ¿cierto? Se escribe como un Z alfa. Ahora, esta probabilidad por notación, si X distribuye normal 0,1, entonces la probabilidad de que X sea menor o igual a un X sub 0, en muchos libros se escribe como sigma de X sub 0. ¿Ya? Solo si es una normal 0,1 la puedo escribir de esa manera. En la antigua Grecia, ¿cierto? A la gente le importaba mucho que la distribución normal fuera una normal 0,1. Porque causaba muchos problemas tener una normal de media 5 y desviación estándar 4. Era demasiado problemático. ¿Por qué era problemático? Porque evidentemente antes no existían los software, ¿sí? Y tenían que calcular la acumulada resolviendo cada vez que querían una probabilidad, resolviendo esa integral gigante que iba al principio de la clase. Entonces eso era muy tedioso. Por lo tanto, lo que hicieron fue construir, calcular todas las probabilidades, todas, pero de la normal 0,1. Y eso es lo que está en la tabla que yo les mostré al principio de la clase. Porque evidentemente cuando estamos hablando de los años 70, ¿sí? Que no es tan hace mucho, en los años, de hecho yo diría que hasta el año 90, ¿ya? No todo el mundo tenía acceso a la computación.
Por lo tanto, lo que hacían los matemáticos cuando estaban estudiando y necesitaban calcular una distribución, la probabilidad de una normal, siempre la convertían a una normal 0,1 y con la normal 0,1 usaban la tabla. Eso sigue siendo una práctica que ustedes la van a poder ver mucho en los libros y se llama estandarizar, que es convertir cualquier normal a una normal 0,1. Ahora, para nosotros no es necesario estandarizar, porque tenemos software, entonces nosotros podemos calcular las probabilidades de una normal con media 1000 y desviación estándar 5000, no hay problema. ¿Ya? Antes no se podía, por eso a la gente le importaba mucho convertir una variable a una normal 0,1, ¿sí? Para poder usar la tabla, porque no podían saberla, porque si querían calcular la probabilidad de una normal con otras medidas, tenían que calcular esa integral gigante y iba a ser muy largo. ¿Ya? Entonces, por eso la normal 0,1 es tan conocida. Evidentemente, la normal 0,1 es simplemente una normal que tiene media 0 y desviación estándar 1. No es nada más que eso. Entonces, si ustedes quieren estudiar la normal 0,1, van a la fórmula que está acá, cambian el mu por 0 y el sigma por 1. ¿Sí? Y se simplifican los cálculos y por eso crearon la tabla solo para la normal 0,1. ¿Ya? Ya. Notación. Zeta alfa no es cualquier, no es que yo se le haya puesto cualquier zeta alfa, denotará, ¿sí?, el valor sobre el eje C, sobre el eje X, ¿sí?, para el cual ¿sí?, alfa, para el cual tenemos alfa área bajo la curva. Bajo alfa área, espérenme. Pero el Z alfa puede que no lo den, ¿cierto? Sí, pues, puede que no lo den. Y ahí en el caso de que no lo den y tampoco den la probabilidad que sea. No, porque no podéis tener una ecuación con dos incógnitas, pues. Pero en este caso, ya, me dan la... Que si no te dan el zeta alfa y no te dan la probabilidad, no podías hacer nada, porque tienes una ecuación y dos incógnitas. Ya, pero en este caso, usted puso 0,8 como probabilidad. Sí. Pero tampoco está resolviendo así como el Z alfa. O sea, está resolviendo la probabilidad. No Espera, déjame terminar con la anotación. Zeta alfa anotará el valor sobre el eje X para el cual tenemos alfa área a la derecha de zeta alfa. Importante que el área es el área a la derecha, ¿cierto? Por eso cuando el área estaba a la izquierda, estoy confundida acá. Sí, no, sí, está bien. Ya, vale, entonces, volviendo acá. Yo acá estoy simplemente dándole algunas, repasando algunos conceptos. La probabilidad siempre es el área bajo la curva cuando yo grafico la densidad, ¿cierto? Que es lo mismo que el acumulado. ¿Ya? Ahora, nosotros vimos hace mucho rato ya los cuartiles, los quintiles, los deciles. Por eso acá, recordar que los cuartiles es bueno, tal cual lo hemos visto en el laboratorio. ¿Para qué valor llevo acumulado, no sé, un 25%? En este caso, era para qué valor llevo un 0,8. ¿Sí? Entonces, si yo te doy el 0,8 y te digo, bueno, vale, ¿para qué valor de X la probabilidad de que sea mayor o igual a ese valor es 0,8? Entonces tú te puedes devolver, ¿cierto? Porque es lo contrario que lo que te estaba pidiendo antes. Antes te estaba pidiendo la probabilidad para que X sea menor o igual a 1, y ahora te estoy diciendo, bueno, ¿para qué valor la probabilidad me da 0,8? ¿Sí?
Ahí utilicen lo del Q-norm. Sí. Y eso es para hallar Z directamente. Sí. ¿Cómo para ya Z directamente? Me perdí. Es que eso es lo que estoy confundida con el Z alfa, es lo que me tiene confundida. Vale, veamos un ejemplo. Porque no lo estoy viendo como un número, lo estoy viendo como una variable, ¿no? Veamos un ejemplo. Ya. Entonces. Ya. Ejemplo. El 99 percentil. ¿Sí? De una distribución normal estándar. La normal estándar es la normal 0,1. ¿Sí? ¿Cómo lo calculo? ¿Qué representa el 99 percentil? No, pero en probabilidades, cuando lo hemos visto en clase. ¿Cuál es la interpretación del 99 percentil? ¿Cuál es la interpretación de la mediana? ¿Sí? La probabilidad de que, no sé, una población sea como el 0,99 más bajo, ¿o no? Ya, por ejemplo, la mediana es el valor para el cual, ya, perfecto, Fabián. La mediana es el valor para el cual el 50% está más bajo, ¿cierto? El percentil 99, tal cual dice el Fabián, es el para qué valor de X el 99% está más bajo. O sea que si yo grafico la normal 0,1, que aquí está el 0, te están preguntando para qué valor tienes acumulada el 99%. O en este caso sería, como estamos en el 0,99, ¿cierto? Entonces te están preguntando, vale, ¿para qué valor de acá puede ser? ¿Sí? ¿Cuál es ese valor en el cual llevas acumulado 99%? Sea una normal 0,1, dime un número cualquiera. ¿Cuál crees tú que puede ser? El 0,005 está muy cerca del 0, pues, Vane. Ya, Seba, ¿cuál decís tú? Ya, el Seba dice, profe, yo creo al ojo, estamos haciéndolo al ojo, ese puede ser un 4. ¿Cómo comprobarías tú que eso no es un 4? ¿Cómo comprobamos si el área que lleva acumulada hasta el 4 es o no es 99? ¿Cómo lo puedo comprobar? Porque el SEA me dice, profe, hasta el 4 lleva un 99% de área bajo la curva. Seba, ¿con qué lo compruebo? Mira los apuntes de la misma clase de hoy. ¿Con qué compruebas que hasta el 4 llevas el 99%? ¿Alguien? De que X sea mayor a Z. ¿Pero por qué con esa? Que queremos hallar de que el Z alfa... Quiero comprobar. No, porque el SEA ya me dijo 4. Entonces, ¿cómo compruebo que hasta el 4 lleva un 99? ¿Cómo compruebo que hasta el 4 lleva un 99, chiquillos? ¿Qué debería hacer? Para saber si el SEA la achuntó o no la achuntó. ¿Qué puedo hacer? ¿Ideas? ¿Todos? ¿Cualquiera de los que están en la casa? Porque el SEA me dice, al ojo yo creo que al 4 llevo 0,99. ¿Cómo puedo comprobar que la probabilidad hasta el 4 es 0,99? ¿Qué se le ocurre hacer? Ernesto, ¿qué harías tú? ¿Cuál? 1 menos la probabilidad de que sea menor o igual a... Pero tú quieres, ¿qué quieres comprobar, Vane? Estoy perdida. Pero, ¿se entiende lo que estoy preguntando? ¿Cómo comprueban que hasta el 4 lleva el 99? ¿Qué harían? ¿Ariel? ¿Qué harían para calcular que hasta el 4 llevan 0,99?
Chiquillos, si calculan la probabilidad de que X sea menor o igual a 4, y listo, y ven cuánto les da esa probabilidad. Y si da 0,99, entonces sí era el 4, y si no da 0,99, entonces no era el 4. ¿Y eso cómo lo calculo en R? Eso es lo que quiero saber. En realidad era lo que, la duda que Perdón, 4,0,1. Veamos, lo voy a calcular en R. Perdón, 4,0,1. Ahí me dio 0,9999. Así que no es, ¿cierto? No es el 4. No era el 4. Entonces, evidentemente, no lo quiero hacer al achunte, ¿cierto? Porque yo quiero saber qué valor es exactamente. El SEA me dijo el 4, ya. Sabemos que tiene que ser un número más chico que el 4, porque con el 4 llevo mucha área. Ya me pasé. Llevo casi 1, ¿sí? Entonces, no es el 4. ¿Ya? Ahora, si yo quiero encontrar exactamente ese número, entonces lo que quiero encontrar, ¿sí? Es el percentil 99. ¿Sí? Ya, pues quiero encontrar ese percentil. No, pero yo te estaba preguntando cómo compruebo que lo que me dijo el SEBA es verdad. No, sí, pero Ya. cuando le dije que estaba perdida, era que si Ya. directamente para hallar el Z, para ir utilizando Sí. lo del R. Porque yo era que Entonces, estaba confundida, si directamente no me dan el ZF Sí. y tampoco, o sea, el Z alfa, y solo me dan la probabilidad, y no es como tan fácil hallarla. ya, entonces quiero encontrar, en este caso, ¿cierto? El percentil 99. O sea, quiero encontrar para qué valor de X llevo 99% de área. ¿Cómo se encuentra eso en R? Fácil. Q norm de el percentil que quiero encontrar, coma, la de media, coma, la desviación estándar. Lo voy a meter a R al tiro. Y me da... me equivoqué. Ya, y me da 2.32. 32,63. Entonces, evidentemente, ¿vale? La probabilidad de que el X sea menor o igual al 2.3263 es igual a 0.99, ¿cierto? Eso representa. ¿Ya? Ahora, este valor normalmente uno le dice Z alfa. ¿Ya? Entonces, en este caso, Z 0.01 es igual a 2.3263. ¿Ya? Porque uno le llama, tal cual dice el... Porque dice, Z alfa denotará el valor sobre el eje X para el cual tenemos alfa área a la derecha. ¿Cuánto me queda a la derecha? 0.01. Entonces el Z alfa vale 2.3263. Ahora, eso es solo una notación. Lo que a mí me interesa que se entienda, ¿cuál es la diferencia entre un percentil, cuartil, quintil versus la diferencia entre una probabilidad? ¿Quedó más claro ahora? Súper. Entonces, si yo quiero calcular una acumulada, ¿ya? Lo tengo que hacer de esa manera. Ahora, vamos con otro ejemplo, ¿vale? Porque antes me mencionaste algo que pareciera que también te confundiste un poco. ¿Qué pasa si yo ahora te pregunto, Vane, quiero calcular, ¿cierto? En una normal 0,1 también, pero quiero calcular esta área bajo la... Quiero calcular para qué valor, ¿sí? Llevo aquí un 0.4 de área. ¿Para qué valor del eje X? Pensando que X distribuye normal 0,1. ¿Cómo lo harías? Ya, el 0,4 es mi probabilidad. El 0,4 es tu probabilidad, perfecto. Ya. ¿Sí? Entonces quedaría la probabilidad de que X sea mayor o igual a lo que quiero descubrir, que es el Z alfa. Ya, a lo que quiero descubrir, que es Z.04, ¿cierto? Claro. Porque a la derecha, y justo me dieron esa área. Perfecto. ¿Igual a cuánto? Al 0.4. Súper, vale. Entonces acá no puedo usar al tiro el Q norm, porque el Q solo me saca
el percentil cuando estoy a la derecha. ¿Cierto? Si yo hago QNOR, acá voy a encontrar este valor. El que cuando acá llevo 0.4. Ah, ya, cuando me lo dan Sí. a la Porque- izquierda, en sí. teoría. Porque el QNOR solo calcula eso. Ahora, aquí tengo dos opciones. Primero, decir, perfecto, entonces voy a hacer 1 menos la probabilidad de X menor estricta ahora, ¿cierto? Menor a Z04 igual a 0.4, entonces voy a calcular PX menor a Z 0.4 de 0.6. Y ahí calculo el QNOR, porque ahora tengo un menor igual. Acá no podía usar el QNOR porque tengo un mayor igual. Y aquí sí lo puedo usar porque tengo un menor. Ya. ¿Ya? Entonces ahí calculo el QNOR. Esa es una forma. Pero ahora, si la distribución es simétrica, ¿cómo son estos dos valores? Igual. Iguales, pero con signo cambiado. Así que si te llegáis a equivocar por casualidad y le calculáis el QNOR acá, lo único que te va a pasar es que te va a dar el mismo valor, pero positivo, pero negativo. Porque te va a dar este. Y tú estás buscando este de acá. Este cambio. Le cambié el signo. Cualquiera de las dos formas. Pero yo hago uno menos solo cuando tengo el mayor igual. Porque en R, el PNOR y el QN funcionan para menor igual. ¿Sí? Entonces, por eso en el ejercicio de delante, yo puse uno menos, porque tenía la probabilidad de que está al costado derecho. ¿Queda más claro ahora, Seba? Ya, perfecto. Sí, por supuesto. Entonces voy a borrar eso para explicar que eso, y acá el Z alfa. Yo prefiero trabajar con R, pero en el libro guía, por ejemplo, dan varios valores de Z. Ya, Z alfa, no sé, el Z.001, te dan el valor, Z.002, te dan el valor. Como nosotros tenemos R, como las pruebas son online, no hay problema. Evidentemente, si la prueba fuera presencial, ¿cierto? No podrían usar computador, entonces yo lo que haría es, bueno, les entrego una tabla con varios valores de Z, porque si la entrego uno va a ser obvio cuál tienen que usar. ¿Sí? Se le entrega una tabla con varios valores de Z, varios valores de probabilidades para que ustedes los puedan usar. Pero como ahora estamos con clase online, me parece que es mucho más útil que entiendan cómo calcular estos valores en R. El QNOR me va a dar el del lado izquierdo. Siempre me te da el del lado izquierdo. Te da el valor del eje X, pero del área encerrada al lado izquierdo. Y el PNOR también, porque son la acumulada. Ya, como les decía. Pero, ya. Dime. Ya, calculo el QNOR. Me da el del lado izquierdo, entonces para hallar el del lado derecho, quiero saber lo que me signo, ¿cierto? Le cambié el signo o hacer lo que yo acabo de hacer. Porque lo que yo acabo de hacer, entonces, es hacer 1 menos la probabilidad, que va a quedar acá, y acá le apliqué el QNOR, pero le aplicaste el QNOR al 0,6, Ah, claro, no ya. al 0,4. Ya. Pero se entiende que QNOR de 0,6 es lo mismo que menos QNOR de 0,4. Por eso son el mismo, pero con signo cambiado, solamente porque la distribución normal es simétrica. Si hubiese puesto el 0,4, me hubiese dado del otro lado. Te hubiese dado el mismo valor. De hecho, con 0,6... Pero con distintos signos. Sí, con 0,6 esto me da 0.25. 2533. ¿Sí? Y con 0,4 me da menos 2533. Es lo mismo, pero con signo cambiado porque estaba calculando el del otro lado porque estaba equivocado. ¿Cierto? Ya. Entonces va a depender qué área bajo la curva quieres calcular. O sea, qué percentil. Perfecto. Y para terminar, ¿sí? Voy a revisar lo que es la estandarización. Como les decía, para mí como en los ciclos, la estadística no es tan antigua, chiquillo,
estadística se estudia más o menos desde los 70, 80, en general estadística y probabilidades, porque antiguamente la matemática no consideraba, ¿sí? No consideraba la estadística como una ciencia exacta, por el tema de las probabilidades, ¿ya? Después surgió una nueva teoría que se llama teoría de la medida, que fue respaldada por matemáticos y con eso se respaldó la estadística. Por lo tanto, cuando recién partió la estadística, no existían computadores. Y como vuelvo a repetir, ¿sí? Es difícil calcular la acumulada de una normal de media 5 y varianza 16 si no tengo computador. Entonces, antes a la gente le interesaba demasiado estandarizar. Estandarizar es convertir cualquier normal a una normal 0,1. Eso no lo vamos a hacer. ¿Sí? Sí lo vamos a hacer, pero es súper fácil. ¿Por qué la querían estandarizar antes? ¿Ya? Porque básicamente querían usar la tabla para no tener que calcular a cada rato esa integral de probabilidades. ¿Cómo se estandariza? Entonces, primero, si X tiene distribución normal de media mu y varianza sigma cuadrado, entonces yo puedo definir una nueva variable que es X menos su media, que es mu, dividido en su desviación estándar. Y esta variable, en cambio, tiene una distribución normal 0,1. ¿Sí? Si yo tengo entonces una variable, y a esta variable le voy a llamar z, para no escribir a cada rato eso. Entonces, si yo tengo una variable que tiene distribución normal de media mu y varianza sigma cuadrado, yo puedo construir una nueva variable z, que es x menos su media dividido en su desviación estándar, y eso va a tener distribución normal 0,1. ¿Ya? Entonces, antiguamente lo que hacían era, bueno, si tengo una distribución que no es normal 0,1, bueno, trabajo con esta nueva que tiene normal 0,1. Y me evito todo el resto y hago puras tablas, y en R siempre estaría calculando P non de lo que sea, ¿cierto? 0,1. ¿Ya? Ahora, evidentemente, ¿sí? La probabilidad de X, por ejemplo, la probabilidad de que A sea menor o igual a X, menor o igual a B, ¿ya? Esto es igual a, acá voy a hacer trabajo acá adentro. Ustedes saben que si en una desigualdad, yo a todos lados de la desigualdad le resto 5, no pasa nada, ¿cierto? Entonces aquí, adentro de la desigualdad, a todo le voy a restar mu. Entonces me va a quedar A menos mu, menor o igual, X menos mu, menor o igual. Esa no debió ser una P porque si no me confundo, va a ser una B. Menor o igual, B menos mu. No pasa nada, no altero la probabilidad por hacer eso. ¿Cierto? Ahora, además, si dentro yo lo divido por un número positivo, ¿cierto? Tampoco cambia en nada. Entonces esto va a ser igual a la probabilidad de A menos mu dividido en sigma, menor o igual, X menos mu dividido en sigma, menor o igual a B menos mu dividido en sigma. ¿Ya? Y esto es lo mismo que sigma de B menos U dividido en sigma menos este símbolo de A menos U. Recuerden que ese símbolo, ¿qué representaba? Pero de una normal 0,1. ¿Sí? Por eso lo usé. Porque ahora ya sé, ¿cierto? Que esto que está acá tiene distribución normal 0,1. Entonces, eso lo puedo escribir de esa manera. ¿Ya? Sí, voy a, como les dije, la distribución normal es la que más vamos a usar. Déjenme revisar. Ya vimos percentiles, distribución normal, poblaciones discretas. En la tarde podemos hacer ejercicios de la normal, porque me queda solamente aproximación de normal con una distribución binomial. Tengo ¿Ya? una pregunta. O sea, en realidad es una propuesta. Dime. ¿Qué
posibilidad hay de que, debido a que tenemos notas muy bajas, probablemente en lo que es el primer y segundo control, de que hagamos una guía con décimos como para subir? Se lo voy a proponer a la Marce. O algo Y, parecido que por último nos dé puntaje. Porque eh, en realidad ya con esto de que estamos como colapsados, y más encima de que los primeros igual están súper bajos en este. a ver, sí, mi único pero es que cuando yo creo que cuando están colapsados, dar más guías, colapsa más. Lo que podemos hacer es, desde ahora en los laboratorios, empezar a dar décimas. Pero yo no soy partidaria de hacer ni un quinto control, ni un trabajo recuperativo, ni nada de eso, porque si ya están colapsados con lo que tienen, seguir poniendo más cosas, van a seguir colapsándose. Entonces lo que podemos hacer es, en las ayudantías, que son los miércoles, sin contar esta porque el laboratorio evaluado, ya, no sé, dejar una actividad con décimas, pero que se haga en la clase. Y que se entregue. Como lo hacemos, pero nosotros tenemos ya actividades. Puedo, por ejemplo, darle décima a la gente que ya ha hecho actividades. ¿Sí? Pero yo no soy partidaria de dejar más guías. Primero porque yo no tengo tiempo para corregir más. Y ustedes no tienen tiempo tampoco para hacer más trabajo. ¿Ya? Entonces podemos hacer eso. Desde el próximo miércoles empecemos a dar décima en la ayudantía. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? Ya, entonces se conectan a ayudantía y como todas las ayudantías tienen el próximo Ariel, porque este miércoles hay laboratorio evaluado. ¿Sí? Entonces tendría que ser desde el próximo miércoles porque no podría ser décima esta semana. Ya, perfecto. Nos vemos entonces en la tarde para hacer clase de ejercicio de la distribución normal. Chao, Maca, que estés bien. Chao, chao.